y así, o aun cuando, mejor dicho, eliminemos cada una de las cuentas. Es momento de hacer nuestra pausa, recordándoles que pueden seguirnos a través de @tecnología_jefe y mi cuenta de Instagram GenesisEBM. Ya venimos. Estamos acá en Noticias Globovisión Tecnología y en esta parte de nuestro programa nos toca conversar con Miguel León. Él es emprendedor y mentor de negocios. Primeramente, pues quisiera darle la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Noticias Globovisión Tecnología. Muchísimas gracias a ti, Génesis, por permitirme estar contigo y con tu audiencia en este programa que tiene tantos seguidores. Así es, muchísimas gracias nuevamente. Quisiera iniciar esta entrevista y es que el año 2020 fue un año bastante controversial, puesto que nos tocó adaptarnos a las nuevas modalidades y a las nuevas tecnologías. Muchas empresas tuvieron también que adaptarse a la nueva normalidad y adelantamos indudablemente al menos 5 años en tecnología. Estaban preparadas, estaban ya digamos que en proceso de realización, pero tuvimos que adelantar 5 años en unos meses y adaptarnos a esta nueva normalidad, como anteriormente lo mencionaba. Entonces quisiera saber desde su perspectiva, específicamente desde las startups y las empresas, cómo ha sido la adaptación de los usuarios ante esta nueva, principalmente tendencias tecnológicas y startups ante la situación. Bueno, precisamente voy a tratar de darle un enfoque de startup al tema. Y cuando uno está mentoreando o se acerca a algún startup a pedirte algún consejo, una de las cosas que uno empieza diciéndole es que cualquier startup o emprendimiento, para poder tener éxito, tiene que resolver un problema que tiene alguien. En este caso, ¿cuál es probablemente el problema que más importante que está enfrentando la humanidad? Que venía siendo prácticamente reservado a salas de personas muy conocedoras y científicos, es el tema del calentamiento global. Es un problema urgente. Estamos buscando lograr que en el año 2050 se haya llevado las emisiones de gases a cero. Y eso significa un gran reto que precisamente con la pandemia generó la necesidad de que nos guardáramos en las casas, de que dejáramos por ejemplo, de transitar con nuestros vehículos, se paró el transporte en todo el mundo y vino una disminución del consumo de energía y, digamos, de manera muy sorprendente comenzaron a llegar los animales a las ciudades, a aparecer toninas en los canales de Venecia y tiburones aquí, por ejemplo, en Osma y toda Sana. Entonces, eso dio una alerta al planeta de que ese camino que se estaba ya iniciando de conseguir soluciones al tema del calentamiento global tenga que acelerarse aún más. Ya todos de alguna manera hemos adquirido una conciencia ecológica. Entonces aquí es donde parten los startups. Cualquier startup que resuelva alguno de los temas que tiene que ver con el calentamiento global va a tener un éxito tremendo. ¿Y dónde los están? Bueno, por ejemplo, en el tema de generación de energía. Más del 80% de la energía que se genera hoy en día es a partir de combustibles fósiles. Entonces aparecen energías emergentes como por ejemplo la solar y todo lo que tiene que ver con energía eólica. Entonces, pero además hay un problema interesante. Hasta ahora prácticamente no hay forma de guardar la energía. Cualquiera que consiga una fórmula para almacenar energía de manera confiable y permanente, entonces va realmente a proporcionar una solución importante a la sociedad, pero al mismo tiempo seguramente que va a ser un muy buen negocio. Por ejemplo, otra de las cosas que vienen por allí es todo lo que tenga que ver con disminuir o hacer más eficiente todo lo que tiene que ver con consumo de energía. Entonces de aquí todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el transporte público, hoy en día básicamente se maneja con combustibles fósiles. Bueno, el transporte público va a ir paulatinamente moviéndose hacia el tema de electricidad e inclusive combinándose con todo lo que es vehículos autoconducidos, ¿no? Entonces, autónomos. Estos son tecnologías que van a estarse mezclando, que uno las ve como que si están solamente en esas grandes compañías que lo están haciendo, que por cierto, buena parte de las compañías que están haciendo vehículos son compañías que hasta ayer no hacían vehículos. Tesla, Google está haciendo vehículos. Entonces, eso
le tiene que despertar a todo aquel que es innovador precisamente el ingenio para entender que todo lo que se haga allí, cualquier idea que tenga para hacer que los vehículos consuman menos energía, para que aprovechen mejor la energía que tienen o para que las baterías rindan más, entonces va a ser precisamente un tema de startups que van a tener muchísimo éxito. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la disminución en el consumo de energía. Y como te señalé anteriormente, transporte. El otro tema que también consume, que genera mucho CO2 es en la área de agricultura. Entonces, todo lo que se haga en agricultura para ser más eficiente, además de que la población sigue creciendo, que hay que satisfacer esas ingentes necesidades de alimentación, por lo que es importantísimo introducir mejoras que tienen que ver con todas las herramientas tecnológicas. Yo quise esta conversación más que empezar a hablar de las tecnologías que es inteligencia artificial, no, es la aplicación de esas tecnologías. Por ejemplo, tenemos en Venezuela una startup que utiliza inteligencia artificial para supervisar sembradíos y, por ejemplo, lograr regarlos de manera mucho más eficiente y, por ejemplo, trabajar de una manera mucho más económica y más efectiva todo lo que es el control de plagas y, por ejemplo, irrigación de los sembradíos. Y eso estoy hablando inclusive en este caso de Agrocognitive, que es una empresa venezolana con talento venezolano que utiliza esas tecnologías muy avanzadas de procesamiento digital de imágenes y inteligencia artificial. Así es, y así poder, como bien lo mencionaba, pues poder controlar lo que serían los sembradíos de cada una de estas haciendas que se encargan justamente de estos tratamientos. De esto vamos a continuar conversando más adelante porque nos toca hacer nuestra pausa, recordándoles que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales @tecnología_gb y mi cuenta de Instagram GenesisEVM. Ya venimos. Continuamos conversando acá en Noticias aquí con Globovisión Tecnología con Miguel León. Él es emprendedor y mentor de negocio. En la parte anterior hablábamos un poco sobre las startups y cómo hemos tenido que amoldarlos a las nuevas tecnologías y también adaptarnos a las necesidades no solamente de nosotros como seres humanos, sino también de todo lo que nos pide el planeta, llamándolo de algún modo. Pero quisiera conversar un poquito sobre las tendencias para este año 2021. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos como usuarios? ¿Cuáles son las necesidades que nos va a brindar y nos va a cubrir el ámbito de la tecnología? Precisamente, con la misma filosofía que te mencioné ahora, ¿cuáles son los otros problemas que han salido a la luz pública y que han cambiado para siempre la forma como se va a hacer negocio, la forma como nos entrenamos, la forma inclusive en que interactuamos? Bueno, básicamente hay como 3 campos allí. Estamos hablando del comercio electrónico. El comercio electrónico, si bien es cierto, ha habido que cerrar muchísimos comercios pequeños, el comercio electrónico ha visto un crecimiento explosivo porque, bueno, ahora la gente está en sus casas, ¿verdad? Y entonces ha habido que tener este tipo de comercio en el cual simple y llanamente tú pides todo para tu casa, incluido comida, por ejemplo, ¿no? Hasta el trabajo. Hasta el trabajo. Pero digamos en el ámbito de comercio, todo lo que hagas allí que sean elementos que permitan conocer mejor tus necesidades, que permitan además satisfacerlas de la manera más adecuada y que inclusive tenga feedback para mejorar tu experiencia de usuario, todo lo que tenga que ver con atención de clientes, no solamente la venta del servicio o la venta del producto, es toda la experiencia que tiene en el proceso de compra y, por supuesto, lo que es el seguimiento posterior, inclusive atenderte en el caso de que, por ejemplo, tengas que tener repuestos o otros elementos que van, digamos, en la postventa. Eso es en lo que se refiere al comercio electrónico, donde cada vez se está utilizando más, por ejemplo, herramientas como inteligencia artificial, machine learning y todos estos elementos. Después está en el tema de lo que es el trabajo remoto. Estábamos acostumbrados a ir a un sitio, desplazarnos a él y desde allí laborar. Bueno, ahora cualquier herramienta que te permita trabajar a distancia va a ser bienvenida. En principio, fíjate lo que pasó con Zoom. Zoom lo utilizábamos algunos que teníamos personal que trabajaban fuera de nuestro país. Lo utilizábamos para hacer algunas conferencias, pero en realidad era una herramienta muy poco utilizada.
lo que consigues ahora es que no solamente está Zoom, Adobe Acrobat Adobe ha sacado su herramienta, Google tiene una herramienta también muy buena y todos los días están apareciendo herramientas nuevas precisamente para facilitar la conferencia. Pero nos estamos quedando en algunas cosas que tienen que ver con el seguimiento del trabajo, porque bueno, ahora la persona está en su casa, ¿cómo hago para efectivamente medir la efectividad del trabajo que está realizando? Entonces, todas estas otras herramientas que permitan poder hacer seguimiento al trabajo que están haciendo las personas que están precisamente remotas y que te permitan de manera colaborativa, aún estando separados, poder, digamos, participar como que si están en el mismo salón, van a hacer una explosión tremenda como lo han venido haciendo herramientas como la de Zoom, que le llevó inclusive a tener que hacer una alianza con Oracle para poder atender toda la demanda que creció en este año. Y después está el tema de formación en línea. Aquí, la educación que ya venía siendo fuertemente movida por todo el tema tecnológico ha tenido un estremecimiento importante. Probablemente uno de los sectores que más les ha costado adaptarse a este cambio tecnológico ha sido precisamente pero sobre todo el de los profesores tradicionales, acostumbrados al salón, a tener el contacto con la persona en vivo, a verlo a la cara, inclusive en algunos momentos tener un contacto más cercano. Se han visto realmente movidos con todo esto, el tema del seguimiento, las tareas, las herramientas que tienen que utilizar, el tema de manejo del internet, las salas que a veces hay que abrir para que haya grupos de trabajo, todo este tema de cómo hago ahora para tener grupos que entreguen un trabajo en conjunto. Entonces, esta área es una de las que definitivamente requiere muchísima participación de los innovadores y de startups para añadir herramientas en lo que se refiere a e-learning, al seguimiento a, por ejemplo, mecanismos de inteligencia artificial para poder hacer un seguimiento y que puedas tener un tipo de educación cada vez más ajustada. Está comprobado que no todos aprendemos a la misma velocidad. ¿Cómo tenemos sistemas que puedan diferenciar en la velocidad a la que tú aprendes una materia, que a lo mejor aprendes una más rápida y otra más lenta? Entonces, ¿cómo yo adapto esos sistemas? Entonces, la utilización de metodologías como la que acabamos de mencionar, como por ejemplo esta inteligencia artificial, están precisamente avanzando en ese sentido para poder hacer esos programas, digamos, cada vez más ajustados a las necesidades de los estudiantes y los requerimientos de facilidad de los profesores. Rápidamente, antes de despedir, ¿cuáles son las principales necesidades y cuáles son las principales startups que se tienen que adaptar a las necesidades de los usuarios, bien sea en Venezuela o a nivel mundial? Pero tanto en Venezuela como a nivel mundial, uno de los temas más importantes, como te lo mencioné anteriormente, es el tema de atención al cliente. Cada vez los productos están, como se llama en el medio, más comoditizados. O sea, el producto, si yo te vendo un muñeco, no hay mucha diferencia de dónde te lo vendo. Básicamente, el proceso de la página a lo mejor es el mismo, pero todo lo que es la experiencia de usuario, cómo te atiendo, cómo posteriormente te doy, por ejemplo, accesorios, cómo te doy servicio. Esa es quizás una de las áreas más interesantes. Todo lo que es la experiencia de usuario en el momento de compra, que puedas detectar exactamente qué es lo que yo necesito, cuál es el mejor medio de pago, en el cual, por cierto, entra uno de los temas que está muy candente, que es el tema de las criptomonedas, que pareciera que bueno, ya arrancó el año muy bien, todo el tema cripto, pareciera que va a terminar explotando. Hay algunas restricciones que tienen las criptomonedas para, digamos, poder terminar siendo restricciones técnicas que también se van a ir solucionando en el camino con todos estos temas, por ejemplo, de lo que es computación cuántica y supercomputadores que le van a permitir todavía tener una mayor capacidad de procesamiento. Pero definitivamente las criptos van a ser uno de los elementos importantes en lo que son todos los procesos de pago que tienen que ver con todo esto que hemos estado conversando. Y más para este año 2021 que indudablemente pues promete. ¿Cuáles son sus redes sociales y medios de contacto para todas aquellas personas que deseen ampliar esta información? Bueno, mis redes son @esmiguelleón. Yo soy CIO de Mujer Wow, que es una plataforma de entrenamiento y para la mujer productiva, que se haga emprendedora y haga realidad su sueño de ser emprendedora. Así que también ahí nos pueden contactar por @Mujer Wow. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales @tecnología_gb. De esta manera nos despedimos desde